Acá tenemos un ejercicio en que nos pide que nos da una función f de x y nos pide que calculemos f de menos 1. Esto significa, cuando dice f de menos 1, nos está pidiendo que calculemos la inversa de la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de explicar este concepto. ¿Qué quiere decir la inversa? Y para eso hay que entender lo siguiente. Una función está formada por una expresión en la que hay dos variables. Una variable, la variable x, que se representa en el gráfico sobre el eje de las abscisas, y la variable y, ¿sí?, que se representa en el eje horizontal, vertical, que es el eje de las ordenadas. El eje de las abscisas es el eje horizontal. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se dice que la variable x es la variable independiente. ¿Por qué? Porque cualquier valor que le demos a x, ¿sí?, va a influir en el resultado de y. Entonces, de esa forma queda conformada una variable independiente, ¿sí?, lo voy a escribir acá, variable independiente, ¿sí?, porque es la que elegimos, y en base a cualquier valor que le demos a x vamos a obtener un resultado sobre el eje de las y, que es la variable dependiente. Bien, bueno, hallar la inversa significa cambiar las variables. Para hallar la inversa de una raíz hay que cambiar la variable independiente por la variable dependiente. O sea que tenemos que hacer que x dependa de y, ¿sí? En la función f de x, y es la variable que depende de x, y nosotros queremos que sea lo inverso, que x dependa de y. Entonces, que y sea la variable independiente y x sea la variable dependiente. Para eso, lo que vamos a hacer es despejar x en esta expresión, ¿sí? O sea, dejar de un lado x y del otro lado y. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar las reglas para despejar variables en una ecuación, ¿sí? Entonces, si tuviésemos en un principio acá esta expresión, tenemos y 7x más 5, x menos 6. ¿Qué hacemos? Esta expresión x menos 6 está dividiendo. La vamos a pasar al primer miembro de la ecuación multiplicando. Entonces vamos a decir, esto es igual que decir y por x menos 6. Bien. Ahora lo que nos conviene para poder resolver esto es aplicar propiedad distributiva acá, ¿sí? Entonces nos va a quedar y por x menos y por 6. Bien. Ahora fíjense, tenemos un término que depende de x, otro que solo depende de y, este término depende de x y este no depende de ninguno de los dos valores, ¿sí? O sea, lo vamos a marcar. Este valor
depende de x y este también, ¿sí? Y los valores que no dependen de x son el 5 y 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar de un solo lado los valores que dependen de x. Por ejemplo, vamos a pasar a 7x restando, ¿sí? Entonces vamos a escribir así: y por x, y acá que 7x se está sumando, lo vamos a pasar restando, 7x. Y este 6 y6 o 6y que está restando, lo vamos a pasar sumando. Vamos a decir que es igual a 5 más 6y, ¿sí? Acá apliqué propiedad conmutativa, ¿sí? Y dejé el coeficiente de la expresión delante de la variable. Entonces fíjense, acá en el lado izquierdo de la ecuación nos quedaron dos términos que están multiplicados por x, y eso nos permite extraer el factor común, ¿sí? Entonces, si sacamos factor común x, vamos a tener que esto va a ser igual a y menos 7. Y acá nos va a quedar 5 más 6y. Bien. Luego, x va a ser igual, o sea, estos son dos factores que están multiplicándose. Esto que está multiplicando puede pasar del otro lado dividiendo. Entonces nos queda 5 más 6y sobre y menos 7. Entonces ya hemos logrado lo que nos habíamos propuesto, que es que x dependa de y. Entonces ahora la variable independiente es y, y la variable dependiente es x. Pero como nosotros queremos expresar la función, la inversa, con respecto a x, vamos a cambiar x por y, ¿sí? Cambiamos, hacemos x por y. ¿Por qué? Porque ahora la variable independiente está del lado derecho. Entonces, en donde antes había una y, vamos a poner x, y donde acá tenemos la x, vamos a poner y, porque esta es nuestra nueva variable dependiente, ¿sí? Eso sí, esta variable dependiente ahora va a ser la inversa de la anterior, ¿sí? Esta es la variable, la inversa, o sea que va a ser lo que habíamos postulado, f de x va a ser igual a 5 más 6x sobre x menos 7. Y así logramos hallar la función inversa de f de x.